Hola, queridos hermanos, vamos a responder las siguientes preguntas. Se habló de tres nombres de la Eucaristía. Dijo Eucaristía como lo que adoramos, comunión como lo que comulgamos y la otra era misa como lo que celebramos. Esa es la respuesta. Le decimos misa a lo que celebramos, ¿sí? Al acto que celebramos. Dice también cómo mejorar o tomar más en serio la Eucaristía. Primero, yo creo que el primer paso ya lo diste, el conocer más profundamente este gran sacramento, este gran misterio de amor. Ese es el primer paso, el que nosotros nos interesemos por profundizar acerca de este misterio. Y ahí también el disponer toda nuestra persona, el disponer nuestro cuerpo, nuestra actitud, el no llegar tarde a misa. Si vas a participar de la Santa Misa, por los medios electrónicos o vía online, pues igual, o sea, imagínate que tu pieza, que tu lugar donde estás es un templo, que ahí estás en la presencia de Dios y que en realidad es el sacramento el que vas a recibir, ¿sí? Y Dios de verdad que se encarga de manifestarse y llegar realmente a nuestro corazón, aunque comulguemos espiritualmente. Y poco a poco es como irse enamorando de Dios, ¿sí? Así como cuando los enamorados llegan a amarse a tal punto que quieren unir sus vidas para siempre, así también nosotros, o sea, irnos enamorándonos de Dios, pero esto se va a dar a través del trato, a través de la oración, del compartir, del estar con Él y descubrir su grandísimo amor. Así vamos a poder vivir cada vez mejor la Eucaristía. Después dice aquí, el actual nuncio apostólico en Chile es Monseñor Alberto Ortega Martín. Fue nombrado por el Papa Francisco el 7 de octubre del 2019. Muy bien. ¿Cuál es realmente el significado de las siglas PAPA o Papa? Dice que en Internet se encuentran muchas cosas que realmente confunden. Bueno, las siglas es la P es Pedro, ¿sí? La A, apóstol, la P, príncipe de los apóstoles. Eso significan las siglas. Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles, ¿sí? Y nosotros no vamos a decir Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles, simplemente lo resumimos con el nombre de Papa, las siglas. Aunque como hemos dicho en clase, el nombre más correcto sería el sumo pontífice. Él es el vicario de Cristo. Eh, También mm, dice, ¿por qué al leer un texto de los evangelios usted dice, te alabamos, Señor, en lugar de gloria a ti, Señor Jesús? Bueno, porque no estamos en misa, o sea, solamente para la misa se dice ante el evangelio que se va a proclamar, se dice gloria a ti, Señor Jesús, para hacer la diferencia de las otras lecturas, ya sea la lectura del Antiguo Testamento o la lectura o la segunda lectura en los domingos, ¿sí? Em, Porque en misa es donde se debe decir gloria a ti, Señor Jesús. Y en el curso lo decimos para que nos recordemos que es palabra de Dios. ¿Sí? Otra pregunta más que nos dice aquí. En la clase se mencionó que en el purgatorio se puede cumplir penas de 100 años y otros similares. ¿Se puede hablar de tiempo en un lugar donde no existe el espacio? Sí, o sea, en- para nosotros el tiempo no existe, pero para los que están, perdón, nosotros el tiempo sí existe y ocupamos un espacio, un tiempo. Para los del purgatorio, eh, podríamos decir que dice la Biblia, un año es un ayer que ya pasó. O sea, eh, es menos el tiempo, ¿sí? Pero cuando la pasas bien, pero cuando lo estás pasando mal, ¿sí? Entonces el tiempo se multiplica. Si bien ellos no tienen un tiempo cronológico como nosotros lo tenemos, sin embargo, sí sufren, o sea, por eso se habla de eternidad. No pasará más el tiempo, pero para los del purgatorio realmente
Ellos experimentan que no pasa el tiempo o que un segundo se transforma como en 1000 años, o sea, por lo mucho que sufren en el purgatorio también. Eh, Tenemos un sacerdote dentro de nuestra comunidad que él es exorcista y él nos hacía escuchar, él estuvo varios años en el Uruguay y él nos hizo escuchar varios audios. Él, un obispo le dijo que debía grabar cuando hacía los exorcismos. Y en una ocasión, o sea, me llamó mucho la atención un audio que él nos puso, porque en su grabadorcita, él grababa muchas voces, o sea, era una chica de 17 años que estaba poseída por el demonio. Y esta chica, salía una voz o muchas voces de ella, ¿sí? El padre dice que era ella, abría la boca y salían un montón de voces. El punto es que este audio que escuchamos se trataba de unos indios, ¿sí? Que, bueno, él hizo ese exorcismo cuando estaba en Venezuela y dice que estos audios em, eran de un grupo de indios o de gente nativa, ¿sí? Que empezaron a decir, los blancos son malos, los blancos violar mujeres, los blancos eh, robar tierras, matar indios, Dios de los blancos malo. El padre entonces le empieza a decir, etcétera, etcétera, y les pregunta en qué época viven. Y le dijeron que por el 1400, 1500, 1400, casi 1500, ¿no? 1400, no sé cuánto, casi 1500. Entonces, justamente era cuando llegaron los españoles a colonizar los países, ¿sí? De Latinoamérica. Y entonces estas almas se referían a que ellos concibieron a un dios de los blancos, pero un dios malo, o sea, un dios de los españoles que era muy malo por todo el mal que llegaron a hacer los españoles, como bien lo sabemos, en los distintos países que fueron conquistados por los españoles. Y estos indios decían, este, que imagínense, existían desde el 1500, ¿sí? Y todavía hasta hace algunos años que el padre los exorcizó, este, existían en la nada, o sea, su alma estaba en pena. Obviamente que de esto la iglesia no habla tanto porque no tiene como muchos fundamentos y no, como poco se enseña, pero sí hay almas en pena, ¿sí? Donde no encuentran su lugar. No van al infierno porque ellos no conocieron, o sea, ellos no van al infierno porque el Dios de los españoles que se les presentó y era Jesucristo, pero la manera en que se les presentó no fue la adecuada. Recordemos que ellos violaban mujeres, robaban las tierras, mataban a los indios, los esclavizaban y, y fue injusto. Así que por eso ellos pues no pudieron conocer a ese Dios verdadero que es Jesucristo y murieron, y por eso es que ellos seguían en pena, o sea, ya llevaban sus 500 años en donde su alma no descansaba. Y después, siguiendo esa narración, o sea, esos audios que el padre nos puso, de pronto se escuchaba la voz del diablo, que era como un gruñido, un rechinar de dientes así horrible, horrible, que te hacía estremecer. Llegaba un momento en que decías, no, ya no quiero seguir escuchando, pero la curiosidad. Así que seguimos escuchando, y después en una de esas, un indio le dice, indio, porque el padre les empieza a hablar, les empieza a explicar que Jesucristo es un Dios de amor, que Él murió por nosotros, pero uno de los indios dice, indios no entender, indios ir por India que sí entender. Entonces, eso le dijeron y se fueron. Y sigue hablando, gruñendo el diablo, y después vuelve, como otro montón de gente se escucha que vuelve y le dicen al padre que hable porque la India les va a decir. Entonces el padre empieza a poco menos que evangelizarlos, así darles el primer curso bíblico, y se empieza a hablar del perdón, de los sacramentos, de todo lo que nosotros sabemos que es Dios, ¿no? Y de pronto, y la India les decía en su lengua, o sea, quién sabe qué lengua sería, ¿no? Pero la India les decía y el padre le decía, y ya, después de tanto, la India le dice al padre
indios querer lo que tú das. Y el padre no entendía, eh, pero qué es lo que yo doy, etcétera, pero indios, pero y el padre le seguía diciendo, pero ¿por qué no van al lugar del descanso? Y la india le decía, porque indios querer, necesitar lo que tú das. Y el padre seguía diciendo, pero indios querer lo que tú das. Hasta que el padre la cachó y dijo, yo en nombre de nuestro Señor Jesucristo les perdono de todos sus pecados. Nunca más se volvió a escuchar la voz de los indios, solamente se escuchó una voz como perdiéndose en un pozo, sí, así más o menos, que era, obviamente, era como bien distinguida la voz del diablo. Y esa voz del diablo dijo, me los ganaste. Así fue, me los ganaste, dijo, ¿no? Y bueno, de ahí yo me baso en que en el purgatorio también hay tiempo, o sea, yo les decía que una santa dijo que el Padre Pío había tardado 3 días nuestros en el purgatorio, pero que obviamente él sentía como una eternidad esos 3 días. Hay otro que era amigo del Padre Pío y que también en la historia del Padre Pío se cuenta, Fray Daniele, Fray Daniele, Fray Daniele, sí, Fray Daniele decía que él había, bueno, Fray Daniele muere y el Padre Pío, este, ruega por él porque, este, él había prometido rezar por él. El punto es que este hombre, está en el purgatorio y, y él le recuerda al Padre Pío que él había prometido, que solamente estarían 3 días en el purgatorio, y ya lleva un siglo. Entonces, el Padre Pío, reza por él, y Dios entonces le dice a Fray Daniele que qué elige, este, completar sus 3 días, porque no llevaba ni siquiera, un momento, o sea, todavía tu cuerpo, le dijo, está, eh, flexible, o sea, todavía ni se enfriaba el cuerpo y él ya sentía que llevaba un siglo en el purgatorio. Y entonces le dijo, que qué prefería, 3 días en el purgatorio o 40 años de purificación en la vida, en la vida humana. Y él dijo que prefería 40 días, 40 años en enfermedad y sufrimiento aquí en la vida. Y se le permitió regresar. Y dice que este santo religioso, San Daniele, no, no es San Daniele, pero este santo religioso, toda su vida, que le quedó 40 años de mucho sufrimiento, de mucho sufrimiento. Y dice que una persona le preguntó, Fray Daniele, ¿cómo se siente? Y él respondió, hace 40 años, o sea, un poco antes de que muriera él, dijo, hace 40 años que no sé lo que significa sentirse bien. O sea, fue de mucha enfermedad, de mucho sufrimiento, 40 años, a lo que equivaldría en el purgatorio 3 días. O sea, si bien en la otra vida no existe ni el tiempo ni el espacio, pero habrá alguna manera, o sea, el tiempo como nosotros lo medimos, pero habrá alguna manera de pasar, o sea, ¿cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio? El necesario para purificar tu alma. Porque al cielo sabemos que no entra nada mugrosito o manchadito, no, al cielo únicamente entran los santos. Y si tú todavía no eres completamente santo, entonces tienes que purificar tu alma. Bien, vamos ahora a escuchar la otra pregunta. ¿Es algo metafórico según la gravedad de la pena? No es metafórico. O sea, si tú tienes una pena, sí, o sea, recordemos que en la clase decíamos que cuando nosotros cometemos un pecado se nos perdona la culpa, pero no la pena. La pena tú la vas a pagar al purgatorio, sí, y pagar con sufrimientos. Entonces, no es metafórico que yo voy a sufrir, no, sí voy a sufrir, o sea, literalmente voy a sufrir. Ha habido muchos testimonios de personas que han muerto, que han sabido lo que es estar en el purgatorio y han vuelto, ¿sí? Eso se estudia en una materia que se llama escatología, pero también hay que tener mucho cuidado en qué escatología te metas, o sea, porque
hay en el internet tanta cosa que le ponen metafísica o escatología y se confunde. Entonces, la ciencia que la iglesia estudia es la escatología. Pero como les digo, hay que buscar una buena fuente porque en el internet, pues cualquiera puede subir cosas y decir es de la Iglesia Católica y no lo es. Hermana, usted mencionó sobre la infabilidad del Papa. ¿Cómo explica la herejía de la masonía que muchos obispos a nivel mundial no estaban de acuerdo con esa herejía de la Pachamama, es decir, venerando a ídolos paganos? Y también, ¿cómo es posible que Francisco instale una imagen de Lutero, enemigo de la Santa Iglesia Católica? Bueno, aquí, como hemos dicho, miren, defectos como persona, el Papa puede tenerlos, pero como he dicho, no es lo que enseña. Jesús en algún momento dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten. El Papa sí puede tener errores como persona, sí, pero nunca los va a tener en lo que enseña. Y no hay ningún documento escrito que el Papa haya firmado en donde él apruebe, por ejemplo, esto de la Pachamama, o donde hay mucho, miren, en Internet, como ya hemos mencionado, hay muchos engaños, no tenemos que dejarnos engañar. La Iglesia Católica es la más atacada y por todos los medios quieren destruirla porque es la Iglesia de Jesucristo. Y por eso no podemos nosotros pensar que el Papa es masón, como muchos los medios de comunicación han dicho. Sin embargo, no es así, no es así. El Papa ha dado muestra de que es el vicario de Cristo y que realmente lleva una calidad de vida muy buena. O sea, no será santo, pero sí está en esa lucha. Y miren, de esto de la Pachamama y que si puso una imagen, recuerden que los medios de comunicación, pues, ¿qué es lo que van así como a engrandecer o a mirar con lupa para ver los defectos, los detalles y poner lo que el Papa ni siquiera ha dicho, ¿sí? El Papa ni siquiera ha dicho tal o cual cosa, pero ellos ya están diciendo que entonces si pone una imagen, eso no lo sabía yo, por ejemplo, que puso una imagen o una fotografía de Martín Lutero en el Vaticano. Eh, no, o sea, ni sé con qué finalidad lo puso, ni tampoco es que ya lo vamos a venerar como un santo porque no lo es. Eh, o cualquier cosa, ¿no? Puede ser que si la haya puesto, cosa que yo lo dudo, pero si la puso, a lo mejor es por algún tema histórico, ¿no? Que fue él, Martín Lutero, fue precisamente el que hizo la primera reforma protestante. Em, pero de ahí en fuera, o sea, como a veces uno pone imágenes hasta el del diablo, ¿no? Hay una imagen que tiene la Virgen del Carmen y está un camino ancho y un camino angosto. Los que van por el camino ancho van con el diablo y ahí ponen hasta ese como un dragón rojo y que va llevando a todos a la perdición. O recordemos también como San Miguel Arcángel tiene al diablo pisado. Así que no sé en qué contexto el Papa, si es que haya puesto esa imagen o esa fotografía, más bien dicho, de Martín Lutero, en el Vaticano. Pero recordemos, defectos como persona el Papa puede tenerlos, sí, obviamente sí, pero en lo que dicta como doctrina, no. Sí, a eso era lo que yo me refería cuando dije que el Papa es infalible en cuestión de doctrina. ¿Sí? Que se puede equivocar como persona. Puse una foto de Martín Lutero en mi cuarto o en el Vaticano. Este, puede ser que se equivocó, pero que se equivocó como persona, no es como doctrina. Si nos dijeran, ahora tenemos que seguir la enseñanza de Martín Lutero, ahí sí está mal, sí, ahí sí está muy mal, pero eso no lo ha dicho ni lo dirá el Papa. Me hacen una aclaración. Dicen, hermana, los 10 mandamientos no están obsoletos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 37, Jesús afirma con total claridad que Él no ha venido a destruir ni abolir lo antiguo, sino a completarlo o llevarlo a la culminación o perfección. Jesús, con exquisita fidelidad a su Padre, cumple los mandamientos de Moisés.
Jesús proclama que el sábado es para el hombre y no a la inversa, pero Él es el primero en concurrir todos los sábados al templo, porque es el día del Señor. Jesús completa la ley en otro sentido más profundo. El fin de la ley es Cristo, enseña San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículo 4. Y a los Gálatas les dice, la ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. El Evangelio y las bienaventuranzas no se oponen a los mandamientos. Efectivamente, o sea, yo nunca dije que, que Dios vino a quitar los 10 mandamientos, vino a darles su pleno cumplimiento y a elevarlos. Lo que yo he dicho es que con las bienaventuranzas se supera, o sea, en los 10 mandamientos, o sea, me refiero a que se supera a que va más allá de los 10 mandamientos, o sea, no solamente se limita a cumplir los 10 mandamientos, con las bienaventuranzas va más allá, ¿sí? Felices, por ejemplo, dice los que trabajan por la paz. En los mandamientos simplemente dice no mates, ¿sí? Pero hay todavía una distancia bien grande entre no solamente me limito a no matar, pero yo voy más allá, o sea, trabajo por la paz, ¿sí? O sea, a eso me refiero. Jesucristo obviamente no vino a quitar los 10 mandamientos, Él fue el principal que los cumplió, pero todavía más que eso, ¿sí? Por eso decíamos con ese tema, en ese tema les explicaba que por eso son todavía más importantes las bienaventuranzas, porque si nosotros vivimos las bienaventuranzas, vamos a superar los 10 mandamientos. O sea, es como si te dijeran, no robes, y en la bienaventuranza te está diciendo que tienes que ser generoso. O sea, que no solamente no le quites lo suyo, sino que da de lo tuyo, ¿sí? A eso me refiero. Que los mandamientos van, perdón, las bienaventuranzas van más allá, o sea, superan lo que se pide en los 10 mandamientos. A eso me refería, perdón por haberme explicado mal. Si se entendió que yo mencioné que, que Dios vino a abolir la ley, eso jamás. Dice otro comentario. Qué bien nos hace a todos los cristianos escuchar el mensaje del Evangelio todos los domingos. La doctrina y enseñanza de vida escuchamos en todo el mundo. No lo dudemos en la doctrina de Jesús sobre estos aspectos de la vida. Una de las grandes lacras que nos toca vivir, el indiferentismo. Pareciera que todo es igual y todo vale lo mismo. Ya el gran Papa Pío XII nos decía 70 años atrás, que se ha perdido la conciencia de pecado. Esto mismo se está perdiendo por los papas del siglo XXI, quienes vienen hablando de una de las características de nuestro tiempo, es tal vez la pérdida de la conciencia moral sobre temas tan candentes como la solidaridad fraterna, la justicia, la moral social y la manipulación de la verdad. ¿Sí? Bueno, que los papas actuales también han hablado y contrarrestado mucho estos aspectos. Después dice otra pregunta, hermana, ¿nos puedes contar sobre los últimos tiempos de hoy? Estamos más cerca, según el profeta Daniel, de las 70 semanas. Estaríamos en la última semana para la parucía. Es cosas de ver nuestra sociedad, crisis moral, homosexualidad, aborto, eutanasia, crisis financiera, pandemias, hambre, escándalo de la iglesia y supresión del sacrificio perpetuo. ¿No le parece que son los últimos tiempos? Miren, nosotros no podemos mirar a un Dios como lo miran las sectas, ¿sí? Nosotros el conocimiento que hemos adquirido a través del curso bíblico, a través de la experiencia personal que hemos hecho, no podemos mirar a un Dios castigador, a un Dios que ya está amenazante y que empecemos a tener como ese terror o tener miedo a que Jesucristo ya viene y vamos a hacer cosas, pero movidos únicamente por el miedo. Dios no es así. Dios no trabaja de esa forma. No podemos nosotros
hacer las cosas por miedo. A Dios no le agrada eso, que nosotros ya por miedo empecemos a tener un comportamiento bueno, ¿sí? Pero que sea por miedo. Ese no es el camino, hermanos. Nosotros tenemos un Dios que nos ama. Estamos en el tiempo de la misericordia. Dios dice que nos quiere atraer, pero con lazos de amor, no con lazos de miedo. Así que el pensar tanto en esos tiempos apocalípticos, que si ya estamos cerca del fin, que se está acabando el tiempo, hermanos, o sea, evidentemente no podemos ser indiferentes a los signos de los tiempos. La exigencia de la humanidad es apremiante, o sea, es fuerte, pero ¿por qué no buscar mejor al Dios del amor? Al Dios que nos perdona, al Dios que es misericordioso, al Dios que acogió al hijo pródigo, ¿no? Al hijo que le malgastó todos los bienes, al Dios que salió a buscar la oveja perdida, a ese Dios que dio la vida por nosotros y que perdonó al ladrón arrepentido en el último momento de su vida. ¿Por qué mejor no quedarnos con esa idea? Tengo un Dios que me ama y quiero buscarlo y quiero encontrarlo y quiero llenarme de su amor infinito. No vivamos con miedo, mejor crezcamos en el amor a Dios y que por amor hagamos absolutamente todas las cosas, porque de lo contrario caeríamos en esto que hacen las sectas, que por miedo se van con ellos, ¿sí? Y no, eso no tiene que ser, ya que nosotros tenemos una riqueza muy grande para seguir a Dios y es el amor, ¿sí? Lo que Jesucristo vino a enseñarnos es el amor, jamás el temor, jamás, o sea, jamás el miedo, el terror, no, no, Dios no quiere que le tengamos ese terror, ¿sí? Mm, Dice otra pregunta, ¿cómo seguir esa valentía de San Pablo para predicar la palabra? Creo que esa valentía se alcanza cuando somos capaces de amar a Dios. San Pablo, hemos dicho, es el enamorado de Cristo y por ser ese enamorado de Cristo es que él estuvo dispuesto, por amor a Jesucristo, a llevar esa palabra con tanto fuego por amor. El amor lo hace posible todo. El amor es una fuerza indestructible, hermanos. Por eso, miren, yo seguiré diciendo que debemos ser mensajeros de amor y no mensajeros de miedo y no mensajeros de desgracias, infundiendo únicamente terror en las personas. No, 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 yo me resisto y me resistiré. Tenemos una riqueza muy grande que predicar y es el amor de Dios. ¿Para qué estarnos enfocando únicamente en el miedo y que ya va a venir y la segunda venida de Jesucristo? Sí, eso va a venir, pero como hemos dicho en clase, va a venir, pero si a ti te visita una persona que ya tiene mucho tiempo que no ves y tú la quieres mucho, ¿cómo esperas esa visita? ¿Con terror? No, con alegría, con mucha felicidad, con ansia, o sea, ya quiero que venga. Y si Jesús te dice que es nuestro gran enamorado, te dice, mira que vengo pronto, ¿qué vas a decir tú? Me voy a poner a temblar? ¿Voy a tener miedo? No, no, ven, Señor Jesús, ven pronto. Bien, queridos hermanos, un abrazo les dejo, y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones.